Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Jan Montañez Pérez. En esta ocasión hablaremos la relación entre la ciencia y la fe. A lo largo de la historia, estos dos campos han sido vistos como opuestos. Sin embargo, hoy veremos cómo pueden complementarse y darnos una visión más profunda de nuestro mundo y del universo. Vamos a abordar tres temas principales: cómo la Biblia menciona conceptos científicos, el proceso del método científico y finalmente la evolución desde una perspectiva de la fe. Comencemos con la relación entre la ciencia y la Biblia. Desde los primeros tiempos, la humanidad ha intentado comprender el mundo a través de la observación. Eso es lo que llamamos ciencia, un conjunto de conocimientos obtenidos mediante el análisis y la experimentación. Ahora, algo interesante es que la Biblia ya mencionaba algunos conceptos científicos mucho antes de que los seres humanos lo descubrieran. Por ejemplo, en Jeremías 33:22 se nos dice que el número de estrellas en el cielo es contable. Hoy con nuestros telescopios avanzados sabemos que hay miles de millones de estrellas en el universo y es imposible contarlas a todas a simple vista. Otro ejemplo está en Isaías 40:22, que menciona que la Tierra es un círculo o esfera siglo antes de que la ciencia moderna demostrara que la Tierra no es plana. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, nos muestra una sabiduría que parece adelantarse a su tiempo. Así que, más que oponerlas, podemos ver cómo la ciencia y la fe se complementan. La ciencia nos ayuda a entender el cómo funcionan las cosas, y la fe nos ofrece una visión del por qué. También hablaremos del método científico. Para ello debemos saber exactamente qué es. Es un proceso que los científicos utilizan para estudiar y entender el mundo. Comienza con la observación de un problema o fenómeno. Luego se recogen datos, se formula una hipótesis, que es una suposición o explicación tentativa. Se realizan experimentos para comprobar esa hipótesis y finalmente se llega a una conclusión. Este ciclo se repite para asegurar que los resultados sean confiables. Un ejemplo sencillo es cómo los científicos estudiaron los virus. Primero observaron que ciertas enfermedades se propagaban de manera muy rápida. Luego desarrollaron la hipótesis de que existan agentes microscópicos responsables. Después de años de investigación y experimentación, surgió la virología, que permitió el desarrollo de vacunas. Sin embargo, el método científico tiene límites. Solo puede estudiar aquello que se puede ser observado, medido y repetido. No puede responder preguntas como ¿qué es el alma? O ¿cuál es el propósito de la vida? Esto significa que, aunque la ciencia es impresionante, no lo explica todo. Para algunas de estas preguntas más profundas recurrimos a la fe, que nos ofrece otro tipo de conocimiento y sabiduría. Bien, ahora hablaremos del tema de la evolución. La teoría de la evolución propone que las especies han cambiado y se han desarrollado a lo largo de millones de años, desde formas simples hasta formas complejas como los humanos. Los científicos que apoyan esta teoría basan sus afirmaciones en pruebas geológicas y paleontológicas. Un buen ejemplo de esto es el registro fósil, donde podemos ver cómo han cambiado los organismos a lo largo del tiempo. Pero aquí entra un punto importante: la evolución es una teoría, no un hecho absoluto. Aunque tiene mucha evidencia a su favor, sigue siendo una explicación tentativa de cómo pudo haber recurrido la vida en la Tierra. Desde la perspectiva de la fe, el origen de la vida tiene otra explicación. En la Biblia se nos dice que Dios creó al universo y todo lo que existe en él. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que se veía. Esta es una afirmación que requiere fe y no entra en conflicto directo con la ciencia, sino que ofrece una interpretación distinta del origen de la vida. Tomando el tema de la evolución, hablaremos sobre la selección natural y la adaptación, de Charles Darwin. Uno de los conceptos más importantes que Charles Darwin introdujo en su teoría de la evolución es el de la selección natural. Esta idea se refiere al proceso mediante el cual los organismos mejor adaptados a su entorno sobreviven y se reproducen, mientras que aquellos menos adaptados tienden a desaparecer. Darwin observó este fenómeno en diferentes especies durante su famoso viaje a las Islas Galápagos. Un ejemplo clásico de selección natural es el caso de los pinzones que habitan en estas islas. Darwin notó que los picos de estos pájaros variaban en tamaño y forma dependiendo de la isla que vivían y de los tipos de alimentos disponibles en cada uno. Aquellos con picos más largos y fuertes eran mejores para romper semillas duras, mientras que los picos más finos podían alimentarse de insectos con mayor facilidad. Lo interesante de este concepto es que nos ayuda a entender cómo los organismos pueden adaptarse a su entorno a través de pequeños cambios graduales. Sin embargo, también se plantea preguntas sobre si estos cambios pequeños pueden conducir eventualmente a la creación de nuevas especies. Este es un tema que continúa siendo discutido en la comunidad científica y que invita a más investigaciones. En resumen, tanto la evolución como el origen de la vida, junto con los debates éticos que surgen de estas ideas,
nos muestran que la ciencia y la fe son esenciales para comprender el mundo que nos rodea. La ciencia nos permite entender los procesos que han hecho posible que la vida cambie y se adapte, mientras que la fe nos da una visión sobre el sentido y el valor de nuestra existencia. Al cuestionar si la vida es fruto de casualidad o responde a una causa mayor, la ciencia nos revela que sistemas como el ADN y las células siguen patrones complejos, no simples coincidencias. A su vez, la fe nos invita a considerar que detrás de esa complejidad puede haber un propósito mayor. Juntas, la ciencia y la fe nos muestran que la vida no es solo cuestión de azar, sino un resultado de causas más profundas y con sentido. En Génesis 1:26 se nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese pasaje bíblico destaca que el ser humano fue creado con un propósito especial, reflejando tanto la imagen como la naturaleza de Dios. No solo somos una parte más de la creación, sino que llevamos dentro una chispa divina, un reflejo de que Dios nos creó. Este día refuerza la noción de casualidad y propósito de nuestra existencia. No somos el resultado de una serie de accidentes o coincidencias, sino la obra intencionada de un creador que nos hizo a su semejanza para vivir con un propósito y significado claros. La ciencia puede explicar los mecanismos biológicos, pero la fe nos recuerda el sentido profundo de nuestra identidad y quiénes somos, para poder saber el propósito de nuestra vida. Gracias.